Hola para todos. Bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema que inquieta a muchas personas y es el tema de la postura. Una de las cosas que siempre manifiestan los pacientes en consulta es el huesito de atrás que últimamente se me ve más pronunciado. Por lo general, ¿qué es ese huesito, Alejo? Bueno, naturalmente esa vértebra cervical normalmente está más expuesta hacia la parte posterior, pero al tener estas posturas en el tiempo, por el uso del teléfono, la computadora, por diferentes situaciones cotidianas, pues va acentuando una lordosis cervical y eso a su vez pues hace que esta curva aumente y sea mucho más pronunciado ese huesito. Incluido también la rectificación cervical, que también pues es como lo contrario a la curvatura normal y fisiológica de la columna. Mucha gente dice, doctor, yo puedo utilizar un corrector de postura para esto. Yo siempre les digo, esto es lo peor que pueden hacer. Esto simplemente agrava el problema. ¿Por qué, Alejo? Bueno, a ver, los correctores de postura tienen una idea muy simple. Puede inicialmente tener un efecto beneficioso, pero a la larga puede generar muchos más desequilibrios que beneficios sobre la columna vertebral. Básicamente, lo que hacemos es silenciar esa mala postura que tenemos, pero no fortalecemos las cadenas musculares que están generando esa mala postura. Así que al momento de retirarme ese corrector, pues mis músculos no van a estar lo suficientemente fuertes y la postura que yo tenía pues va a volver nuevamente. Adicionalmente, esa musculatura que no se está fortaleciendo pues se está debilitando, se está elongando, está en una posición inadecuada y pues con el tiempo cada vez va a estar más débil y eso puede traer otro tipo de situaciones que desencadenen un dolor a nivel de la columna. Entonces realmente no es la mejor opción si lo que queremos es corregir de forma permanente ese problema en la postura y ese posible dolor que se está presentando producto de esa alteración en la postura. Yo siempre le digo a mis pacientes y les pongo el ejemplo de que tener un corrector de postura es como decirle a nuestro cerebro, no trabaje, que ya tenemos a alguien que está trabajando por nosotros. Y esto a la larga, ¿qué termina haciendo? Pues empeorando el problema, debilitando más los músculos. Y en el momento en que la persona deja de utilizar el corrector de postura, pues simplemente va a empeorar y se va a ver y a pronunciar más el problema postural que tiene. Entonces, ¿cuál es la solución, Alejo? Bueno, lo ideal acá sería evaluar de forma individual cada caso, por supuesto, cada persona es un mundo diferente y se tienen que tener en cuenta cosas diferentes, ¿cierto? Si existe escoliosis, si existe hiperlordosis, qué patología como tal es la que estamos tratando, si es un tema netamente postural o hay otros elementos externos que están afectando la columna y a partir de esa evaluación inicial debemos proponer una serie de ejercicios, cambios en los hábitos posturales, cambios a nivel ergonómico en los espacios de trabajo, en los espacios educativos, los diferentes ambientes que pueden estar generando ese desequilibrio sobre las cadenas musculares de la espalda y que a su vez son las que generan la alteración de la postura. Entonces, al hacer esa evaluación y proponer esos planes, pues vamos a mejorar de una forma más real y con mejores efectos en el tiempo sobre la postura de estos pacientes. Pero algo de lo que sí estamos de acuerdo y de lo que concluimos es que sin duda alguna el ejercicio de fuerza es lo primordial para un paciente El como estos. ejercicio de fuerza es fundamental. Lo que es el entrenamiento del core, que ha evolucionado mucho, no es la clásica abdominal y ya, o los Ese ejercicios. es uno de los mitos. La gente cree que entrenar el abdomen es uno ir a darle abdominales y abdominales Exactamente. y están totalmente errados. Realmente entrenar lo que es el core o el core training o todas estas tendencias, pues es mucho más complicado y mucho más eh, tiene demasiados elementos más allá de lo que es una simple plancha o una simple abdominal. Entonces hay que hacer un trabajo bastante completo. Hay que tener en cuenta los diferentes elementos que mencionábamos hace un momento, los diferentes factores que pueden estar alterando la columna y a partir de eso se proponen los ejercicios y se fortalecen las diferentes cadenas musculares que queremos trabajar específicamente para que el paciente pues tenga una mejoría real en sus síntomas y en su postura, que es lo que queremos trabajar. Bueno, y hay algo de lo que no hemos mencionado y que es importantísimo tener en cuenta a la hora de evaluar a un paciente con el tema de la postura,
Y como lo decía ahorita Alejo, depende de muchos factores y hay muchos elementos. Una de las cosas que más afecta a la postura es cómo mordemos, la oclusión. Hay estudios científicos hoy en día que respaldan esto y sin duda alguna tener algún problema en nuestra mandíbula, esto va a condicionar sí o sí en el cómo nos vamos a parar, cómo vamos a caminar, ¿cierto? Y básicamente muchas personas o casi todas las personas que tienen un problema de postura, cuando abren la boca al máximo sienten que la boca se les desencaja hacia un lado, que les traquea. Esto ya es un principio, un indicio para nosotros saber de que ya hay un problema de postura. La persona con esto sí o sí le duele alguna parte de la espalda o alguna parte del cuerpo y está totalmente relacionado. Hay una estructura debajo de los dientes, debajo de nuestra boca, que se llama el hueso hioides. Es un hueso flotante. En ese hueso hay 7 inserciones de 7 músculos. Y cuando tenemos un problema en nuestra mandíbula, pues esto se jala más hacia un lado o se sube o se baja y eso va a mandar información errónea a toda nuestra columna. ¿Listo? Y eso va generando alteraciones y va generando adaptaciones de algo que se llaman cadenas miofaciales, que es nuestro tejido conectivo. Siempre pongo el ejemplo de que las cadenas miofaciales son esa telita blanca que la gente le retira a la carne cuando la está preparando. Asimismo se ve en el cuerpo humano. Y cuando eso se desequilibra empezamos a tener problemas posturales. Y ni hablar de los ojos. Cuando tenemos problemas en los ojos como el estrabismo, esto puede desencadenar una alteración en todo nuestro sistema nervioso central y en toda nuestra columna. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son los que perciben la información del medio y si yo estoy recibiendo una información diferente por un ojo a la del otro, pues eso va a generar información errónea sobre nuestro sistema nervioso y por ende adaptaciones sobre nuestra columna vertebral. Entonces miren que tratar la mala postura no es tan sencillo. Yo por lo general, o por ejemplo, soy una persona que tiende a ser muy jorobada, ¿cierto? Pero por lo mismo estoy en un tratamiento de ortodoncia, ¿cierto? Con el fin de poder abordar y tratar mejor este problema. Entonces, miren que no es tan fácil, no es tan sencillo. Para tratar este tipo de patología se requiere como la unión de varios especialistas y expertos en el tema para poder dar una solución definitiva a esta clase de problemas en las personas. ¿Por qué? Porque pues, los dolores se hacen inevitables e insoportables en muchos casos. Entonces, Alejo, como conclusión. Bueno, como mencionábamos hace un momento, hay que tener clara cuáles son los elementos que vamos a valorar en nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta que no todos refieren lo mismo. A veces hay hábitos posturales que se van desarrollando por el trabajo, por mis actividades recreativas, por diferentes situaciones. Eso se puede corregir, pero si ya es un tema a nivel de la mandíbula, si es un tema a nivel de la planta del pie, si es un tema de desequilibrio por posiciones inadecuadas, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para hacer un correcto abordaje y poder dar una solución real al problema que está presentando cada persona. Entonces, para concluir, los correctores de postura son la peor decisión que podrías tomar si lo que quieres es tratar un tema o un problema postural, ¿cierto? Lo correcto y lo ideal sería hacer una evaluación previa para conocer el estado del paciente, cómo está posturalmente, cómo camina. Otra de las señales claras de que tenemos un problema de postura es que quizás te comas un lado del zapato más que en el otro y esto lo suelen identificar las personas bastante, pero nunca lo asocian a tener un problema de postura. Entonces, lo ideal es acudir con un profesional que pueda ayudarlos de la mejor manera y ya saben, si utilizan o han pensado en utilizar un corrector de postura, es la peor decisión que podrían tomar.